Queridos hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar, mis hermanos. Pónganse cómodos. Mis hermanos, si quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo sabemos que estamos en la doctrina verdadera, en la religión verdadera? ¿Cómo podríamos saberlo? Pues escudriñando las Escrituras, ¿verdad? Para ver si lo que nos dicen concuerda con lo que está en las Sagradas Escrituras. Si nos dijeran otra cosa y no está en la Biblia, entonces habría esa confusión, mucha gente podría tener confusión y a veces, aunque le pregunten a sus pastores, quizás le pueden dar una respuesta de acuerdo a su forma de pensar, su forma de su doctrina, pero para que nosotros sepamos la palabra de nuestro Dios, pues tenemos que escudriñar, tenemos que leer la palabra de Dios y dialogarla también, escuchar la palabra, escuchar a los predicadores, compararla con la Biblia para estar bien informados y para conocer. Y para conocer lo que sucede en el mundo, qué es lo que también podrían hacer para enterarse de todo lo que acontece en el mundo. ¿Qué podríamos hacer para saber lo que pasa en el mundo? Pues ver las noticias, leer los periódicos, ¿correcto? Parecería que sí, que así, si leemos las noticias, si leemos los periódicos, parece que nos enteraríamos de lo que sucede, pero en la realidad muchas noticias están manipuladas, están distorsionadas, están cambiadas, y no es que estén diciendo mentiras, es que a veces dicen la verdad, pero de una forma que tuercen esa verdad, que la transforman según los intereses o lo que quieran causar. Así la palabra de nuestro Dios a veces no es que estén mintiendo, pero empiezan a interpretarla de una forma en que empiezan a crear un sentimiento o crear una ideología, y la gente empieza a creer de una forma porque se los están diciendo, porque dicen, aquí dice esto, como en las noticias dan algo y quizás a veces la están distorsionando y muchas veces no nos damos cuenta, porque a veces utilizan también el estado de ánimo según lo que está sucediendo. Por ejemplo, si hay una pandemia, van a dar algunas noticias quizás para controlarnos. Cuando ha habido recesiones, cuando ha habido crisis económica en el mundo, también a veces dan unas noticias como para que van a salvarlo de una forma, y empezamos a creer en todo lo que nos digan también para que podamos, para que nos puedan controlar. Actualmente hay muchas palabras, por ejemplo, actualmente se utiliza hasta en diferentes países, hasta en otros idiomas, la palabra fake news, para decir algunas falsedades, algunas mentiras, pero también últimamente hay una palabra que se llama la posverdad. El título de ese tema es la posverdad cristiana. Entonces vamos a ver qué es la posverdad, porque suena como que es posterior a la verdad, o suena como que es algo de la verdad, pero en realidad no es la verdad. Y si dijéramos entonces es una mentira, pues a lo mejor tampoco es una mentira, pero a lo mejor es una verdad disfrazada, una verdad manipulada para dar a entender otra cosa. Así también las palabras de Dios, de nuestro Dios, quizás nos pueden decir con versículos alguna enseñanza, pero otra persona puede decirnos no, y puede interpretarlo de otra forma, y parece que ambos tienen razón. Entonces uno diría, bueno, ¿a quién le creo? Entonces nosotros tenemos que comparar también, porque si nos dan una noticia, tenemos que comparar con otras noticias también, para ver si coinciden con reporteros que digamos que son serios, o otros que les encanta o que les gusta mentir, o utilizar mentiras para su beneficio. Entonces la posverdad es lo que también le llaman como mentira emotiva, o una ilusión de la verdad, o una alternativa de la verdad. Está basado en una verdad, pero no está dicho como una verdad. Dice que actualmente con toda la comunicación que hay, con todo el internet, pues estamos enterados de todo lo que sucede en todo momento y a todas las personas. Todo el mundo está enterado de lo que pasa. Tiene un teléfono
casi todo el mundo. Antes era muy raro quien tuviera, si acaso, teléfono en su casa, mucho menos existía los celulares, las tabletas, pero actualmente todo el mundo tiene celular, o los jóvenes o los niños tienen sus tabletas. Tiene una forma de que los puedan estar, se pueden estar enterando de todo lo que pasa en cualquier lugar y en todo momento. Entonces, todo el mundo está conectado en esas redes, porque es como una conexión, como un enjambre que todo el mundo está conectado, y a veces puede llegar muy rápido una noticia, y si se va multiplicando esa noticia se vuelve, como dicen, tendencia, se vuelve algo que todo el mundo entonces quiere enterarse también, y a lo mejor es una noticia falsa, pero todo el mundo se entera y empieza a comentarla como si fuera verdad. Casi en un principio, cuando empezó el internet, pues yo me acuerdo que era para cosas interesantes, cosas importantes. Me acuerdo hace muchos años, cuando empezó el internet, estaba en la Ciudad de México, y lo que antes era el Hotel de México, un edificio muy grande, se convirtió en el WWW de México. Y ahí entonces una vez fui y estaban dando noticias de lo que pasaba en otras partes del mundo. Entonces nos quedamos como asombrados, porque dijimos, ¿cómo nos estamos enterando al momento de lo que está pasando? Porque uno antes tenía que ver las noticias y lo que dijeran era lo que creíamos, era la única noticia. Entonces estaban pasando, por ejemplo, cómo estaba la economía actual en ciertos países, y había los comparativos, y uno decía, pues se estaba enterando quizás de todo, y a lo mejor alguien quería invertir o algo así. Entonces ese internet empezó a funcionar para cosas prácticas, pero en la actualidad, ahora el internet, cualquier persona puede mandar información, como dicen algunas personas, hasta estar en pijama, en su casa, en su cuarto, y mandar información que parece importante, que parece verídica, y puede que sean falsedades, porque hay tanta información que no todo es verdad, está distorsionada. Dice que la posverdad viene derivada de una palabra en inglés que es post-truth, o la post-truth, y es una palabra que está utilizada recientemente, no existía antes, así como muchas palabras que se han tenido que anexar a los diccionarios, porque antes no existían esos términos. Esta es reciente, y esto significa la posverdad, que es distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir a la opinión pública o en una actitud social. O sea, es una distorsión que a propósito distorsionan una palabra, una verdad, o cualquier realidad, con el fin de manipular para hacer que la gente crea en algo, o dar una noticia para que la gente crea en eso. Así la palabra de nuestro Dios puede que den predicaciones, que hablen de la palabra de Dios, pero están torciendo las palabras. Hay una noticia que vi ahora que fue el huracán en México. El presidente dijo, esto es un ejemplo, ya no quiero hablar a veces de política, pero el presidente dijo, en tantos días voy a restaurar la electricidad, porque ese huracán fue tan potente que dañó todo, y lo primordial era restablecer la electricidad. Y no me acuerdo cuántos días dijo, pero supongamos que dijo en 15 días voy a restablecer la luz. Entonces metió equipo, metió maquinaria, metió gente, y cuando se cumplieron esos días llevaba como el 97%, o sea, casi el 100%. Pero entonces veo las noticias y dice, el presidente de este país mintió a la gente, porque dijo que iba a estar restablecido al 100% y no cumplió. Entonces la gente, cuando escucha eso, dice, pues qué presidente tan mentiroso, dijo una cosa pero no la cumple. Pero no dicen que fue un esfuerzo sobrehumano y que casi restableció al 100%, pero tuercen, no dicen la mentira, pero esa verdad la cambian y dan a entender otra cosa. Entonces, cuando hablé con unos amigos colombianos, me dicen, o sea, ellos se enteraban de esas noticias y hablaban muy mal, porque sé qué mal es este presidente.
pero es porque nada más tienen ese tipo de noticias. Así la palabra de Dios, si nada más tuviéramos un acceso a una fuente, pues lo que nos dijeran podríamos creerlo. Dice Isaías capítulo 5, del verso 20. Vamos a ver cómo considera nuestro Padre a las personas que distorsionan, que manipulan, que para conveniencia o para alguna, tanto para dañar o beneficiar, pueden manipular las noticias o manipular la palabra de nuestro Dios. Dice, versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Alguien diría, pero ¿cómo van a decir que donde hay luz, donde hay oscuridad hay luz? Es un ejemplo que a lo mejor parece ilógico, pero en la vida real hay gente que puede decir una cosa y la gente se lo cree. La gente lo cree porque así se ha creído, porque son tradiciones, porque son costumbres, porque se ha manipulado. Entonces la gente casi se cree en todo, porque lo vio en un libro quizás de historia y cree que es verídico, aunque no todo es cierto. Dice, ay de los sabios en sus ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que dan por justo al impío, por cohecho, y al justo quitan su justicia. Se ve eso mucho en la política, cuando alguien que es justo, alguien que es impío, que es culpable, pues lo dan una, dice el cohecho, dan una ¿cómo se dice? Dan dinero, dan se me fue la palabra. O sea, dan un dinero para que los suelten, para que digan que es inocente, porque dice, porque dan al justo, que dan por justo al impío, por cohecho, y al justo quitan su justicia. A los inocentes los meten a la cárcel porque no tenían dinero para pagarle a un buen abogado, y los que son malos pagaron un buen abogado. Entonces, la palabra de nuestro Dios, hay gente que también estudia mucho de la palabra de nuestro Dios, en las mejores, hasta en universidades, sobre teología, y pueden hablar mucho. Estaba oyendo un sacerdote que le decían que cómo justificaba la Navidad si en la Biblia no aparecía la Navidad. Y era un erudito en la materia, un señor que había estudiado mucho en universidades sobre teología, pero era católico, y él dice, realmente no nació en diciembre, pero ella es una costumbre que se ha arraigado y es muy difícil de quitarla. Él admitió ahí delante, porque no podía decir lo contrario, porque entonces hubiera quedado como que todo lo que estudió fue en vano, pero no quiso decir la verdad, o sea, como que quiso cambiarlo, pero pues no dicen realmente la verdad. Dice, por tanto, como la lengua del fuego consume las aristas y la llama devora la paja, así será su raíz como pudrimiento y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano e hirióle, y se estremecieron los montes y los cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, antes está su mano todavía extendida. Aún con los castigos que ha hecho de la gente que ha distorsionado, de que miente, de que distorsiona la palabra de nuestro Dios y que los ha castigado, dice, con todo esto no ha cesado su furor, porque la gente sigue, porque continúan torciendo la palabra, hablando falsedades, distorsionando. Antes está su mano todavía extendida, o sea, todavía está, que no termina, o sea, todavía va a haber castigo, porque no puede tolerar esto. Entonces, en esta posverdad que se utiliza para manipular, para engañar, existe mucho la mentira en la posverdad, pero la mentira disfrazada. También utilizan las emociones de la gente para aprovecharse de sus emociones. Si una persona está sufriendo en algo y yo puedo utilizar la palabra de Dios como para manipularlo según su estado de ánimo, pues está ahí haciendo una posverdad.
utilizar las verdades alternativas, o sea, no decir completamente la verdad, sino cambiarla, distorsionando. Ellos también seducen con la posverdad, hablan a veces tan bonito que seducen, que nos convencen fácil porque hablaron tan bonito. Si nos hablan de la palabra de Dios en una iglesia donde nos tratan con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha atención, una iglesia bonita, mucha gente dice, se queda seducida y se queda ahí porque es tan bonito todo, pero la palabra de Dios no la están diciendo tal cual, porque a veces la palabra de Dios no es tan suave, a veces dice que es como una espada de dos filos, puede herir también, dependiendo de que estemos haciendo, nos puede herir la palabra de acuerdo a lo que hagamos, pero también nos puede dar mucha bendición la palabra de nuestro Dios. Por eso es que también la posverdad se basa en la verdad, pero no acata al 100% la verdad. O sea, eso es medio paradójico porque parece que es verdad, pero no es verdad. Tampoco se puede decir mentira, pero es una verdad disfrazada, una verdad sospechosa, como decía un autor. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver Éxodo, capítulo 20. Éxodo 20 del 9 al 11, porque están aquí los 10 mandamientos y todos los cristianos guardan o se basan en los 10 mandamientos, ¿cierto? Es como la base de todo cristiano, dice guardamos los mandamientos, los 10 mandamientos, pero en este en particular dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es este día de descanso, el Shabbat, el día de reposo, que dice que es el séptimo día, pero hasta da instrucciones también de cómo debemos de guardarlo. Dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu siervo, ni tu bestia, ni tus empleados, ni tus máquinas, ni tu fábrica, ni tu oficina, ni tu trabajo. O sea, no puedes decir, me voy a guardar el sábado y dejo ahí en mi taller, en mi oficina, la gente trabajando, porque entonces no estamos cumpliendo. Dice aquí, debemos de guardar el séptimo día. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo, y el séptimo día es el sábado, el Shabbat, el día de reposo. Pero entonces, ¿por qué se cambió? ¿Por qué la gente cree que ahora es el domingo? ¿Cómo es que se cambió? Originalmente este día se cambió aproximadamente en el siglo IV con el emperador Constantino en Roma, porque empezó él a cristianizarse y quería cristianizar Roma. Pero resulta que en Roma había muchos dioses, había muchos dioses ahí que la gente adoraba a sus dioses, pero infinidad de dioses que tenían. Y una de las principales era que adoraban al Día del Señor, y el Día del Señor era el Dominicus. El Dominico es el Señor, y el domingo es Día de Dominicus, Día del Señor, que era el primer día, el día del domingo. Todos adoraban a ese día. El primer día de la semana, el día Dominicus, día del Señor, pero no se referían al Señor Jesucristo, sino se referían al Señor Sol, era al que adoraban, pero esto lo cambió en esa fecha, 1325, por ahí aproximadamente, él decidió que ahora el día de reposo iba a ser el domingo, porque la mayoría de la gente guardaba el domingo, porque adoraban al sol, o a sus dioses, o a sus señores. Entonces dice, vamos a hacer una mezcla, y ahora decimos que pasa a ser el domingo a los mismos cristianos. Entonces, con eso ganaba, torciendo las escrituras, ganaba que todo el mundo adorara el domingo para no perder a una parte. Así se integraba, los combinaba, pero entonces ya estaba ahí torciendo, y así se quedó con ese día como de día de reposo, pero no está en la Biblia.
Y cuando utilizan versículos en la Biblia, si los escudriñamos nos damos cuenta de que estaban en domingo porque estaban desde el sábado y se quedaban hasta el día domingo, o porque estaban perseguidos, pero no dice que se debería de cambiar el día. Pero entonces, ese es un ejemplo de cómo a veces manipulan y pueden sacar muchos versículos, pero los empiezan a acomodar para poder justificarse. Otro ejemplo es Deuteronomio 16. Deuteronomio 16, que siempre lo mencionamos en las fiestas, porque justamente habla que dice: 3 veces cada año parecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la solemnidad de los ácimos, en la solemnidad de las semanas y en la solemnidad de las cabañas, y no parecerá vacío delante de Jehová. 3 fiestas me celebrarás: la Pascua, el Pentecostés y las cabañas. Son 3 fiestas que ordena, pero la mayoría de la gente, cuando le preguntan sobre cabañas, dicen: ¿qué es eso? ¿O de qué se trata? O Pentecostés también. Pascua porque es más famoso, pero en realidad están celebrando Semana Santa, Viernes Santo, Domingo de Ramos o infinidad de cosas, pero no están con el, como dice aquí, la solemnidad de los ácimos. Entonces, ¿cómo fue que llegó también cómo fue que cambiaron estas fiestas o a utilizar otras fiestas cristianas que tienen mucho peso? Por ejemplo, el 25 de diciembre se celebra la Navidad. La Navidad es el nacimiento de Jesucristo, la natividad, el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero pusieron esa fecha, pero no es bíblica. ¿Pero por qué la acomodaron también en esa fecha? Justamente fue lo que originalmente se celebraba mucho era el solsticio de invierno, que caía en el 25 de diciembre, porque se hicieron después ajustes porque era el 21 de diciembre, pero se acostumbraba o tenían esa fecha como solsticio de invierno, que era el 25 de diciembre. Y ese solsticio de invierno significaba que el día era el más corto el 24 era el día más corto y el 25 empezaba como un renacer del día. O sea, el día se va haciendo más corto a medida que llega el solsticio. Y ya después el 25 empieza otra vez a crecer el día. Cada día empieza unos minutos más, al otro día otros minutos más, ya que el sol se va metiendo más tarde, pero ellos lo consideraban como un nacimiento del sol. Entonces, para volver a combinar, dicen: en vez de que adoren al sol, pues que adoren a Jesucristo en la misma fecha. Y fue el Papa Liberio cuando decretó el 25 de diciembre en el año 354, cuando cambió esa fecha. Y la gente se acostumbró a esa fecha y ya no preguntan, ya no investigan, ya tienen esa costumbre y celebran la Navidad. Así hay otras fiestas, por ejemplo, fiestas para la Virgen María, pero hay fiestas en todo el mundo sobre la Virgen María. La Virgen de Guadalupe, que también es la misma, la Virgen de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes, Fátima, la Virgen de los Dolores, etcétera. Hay diferentes vírgenes dependiendo de cada país, pero que viene siendo la Virgen María, pero tienen sus fechas y sus celebraciones, pero no se acuerdan de las 3 fiestas, pero sí hay muchas fiestas que han impuesto y también porque utilizando la Biblia, pues dicen verdades a medias, verdades distorsionadas para poder justificarse. Algo parecido a la posverdad, que se utiliza mucho, porque esa palabra de la posverdad es muy nueva, pero anteriormente se utilizaba otra palabra que se llamaba la demagogia, y la demagogia se utilizaba para poder convencer a la gente cuando había elecciones para los políticos, para convencer a la gente, que era una estrategia para conseguir el poder político, pero donde se utilizaban varios métodos para poder manipular a la gente. O sea, igualmente que la posverdad utilizaban, dependiendo de su estado de ánimo, se veían, por ejemplo, un pueblo donde había pobreza, les hablaban de prosperidad para que se emocionara la gente y no cumplían porque era pura demagogia, eran puras verdades incumplidas. O sea, aparentemente no estaban mintiendo, pero estaban engañando a la gente y la gente les creía
votaba por ellos, llegaban al poder y no se quitaban del poder. A veces querían seguir y seguir y quedarse con el dinero. Ese poder, esa demagogia se ha estado utilizando no nada más en la política, sino también en el Internet, porque cuando queremos encontrar algunas palabras, algo que buscamos en el Internet, ya hay un sistema de inteligencia artificial de donde ya nos empiezan a bombardear de noticias parecidas a lo que buscamos. Entonces a veces ya no tenemos que estar buscando tanto porque nos está llegando solito, pero no lo que queremos, sino lo que ellos quieren que nosotros aprendamos, pero empiezan también a distorsionar y la gente se ha vuelto tan que no le gusta tanto escudriñar, sino que lo quiere todo ya bien fácil, lo tiene muy facilito. Entonces, pues con el Internet la gente puede también engañar, puede manipular, puede confundir a la gente, puede hacer que hasta cambiar sus estados de ánimo también, porque hay gente que en realidad es muy malvada. Así como hay gente buena, así como por medio del Internet podemos predicar la palabra de nuestro Dios también, pero también hay mucha gente, muchos, lo que le llaman los bots o los robots, que es un ejército, así como el ejército de espíritus malignos, que son ejércitos grandes, así también en el Internet parece que fuera esos ejércitos malignos, esos bots que le llaman, que son los que nos están manipulando, nos manipulan y empezamos a caer, nos empiezan a dar toda la información, aunque no queramos ya nos están dando todo. Dice Juan capítulo 8, versículo 39. Vamos a ver de los que dicen mentira, aunque sean muy religiosos, muy conocedores, como estas personas que hablan, son muy conocedores de la palabra, pero Jesucristo les da como una cubeta de agua fría para que sepan realmente dónde están parados. Dice, respondieron y dijéronle, nuestro padre es Abraham. Dícele Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, más del que me envió. Le está diciendo que si fueran hijos de Dios, harían las cosas de Dios, pero si no hacen las cosas de Dios, entonces ¿de quién son hijos? Pues del diablo, porque las obras, pero no se dan cuenta, porque también les dice escudriñar las Escrituras, porque dice, a ustedes les parece que ahí está la verdad, pero no me creen, y en las Escrituras habla de mí. Si escudriñaran, se darían cuenta que habla de mí, pero no están escudriñando, entonces no están cumpliendo con la palabra. Porque utilizaban a veces la mentira o la manipulación para su conveniencia. Estos personajes tenían un nivel, un estatus, le llaman statu quo, o sea, una posición ya establecida, que no quería. Llega Jesucristo y les cambia todo, dice, pues como que no quiero, yo tengo ya mis privilegios, tengo mi posición, tengo mi dinero, tengo todo, y no quiero cambiar mi zona de confort, mi estado de conformidad, me conviene mejor seguir influenciando a la gente y diciéndoles a mi iglesia lo que nos conviene para que todo esté en armonía, para que sigan dando sus ofrendas, para que sigan diezmando, pero para el beneficio de algunos cuantos. Como en algunas iglesias les empiezan a manipular, casi les empiezan a aprovechar de su estado de ánimo y se vuelve una euforia, se vuelve una seducción, una manipulación, en donde les han dicho, vende tu carro, vende tu casa para que prosperemos.
y la gente está tan metida que empieza a vender sus propiedades o donar sus carros, pero para beneficio de unos cuantos. No puede ser así, porque la palabra de Dios no es para beneficio del que dirige, sino para beneficio de todos, de nuestros hermanos, del prójimo, de la mayoría, de expandirnos para llevar la palabra de nuestro Dios, no para beneficio de unos cuantos. Entonces también dice, vamos a ver lo que dice Juan capítulo 14. ¿Cómo podemos llegar a nuestro Dios, a esa verdad? Juan 14, versículo 6, también muy conocido, que dice, Jesús le dice, yo soy el camino, o sea, yo soy el medio, yo soy el medio por el cual pueden llegar, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va a llegar al Padre si no es por el conducto de Jesucristo, por el camino de Jesucristo, por medio de Jesucristo, porque Él es la verdad. Y entonces la verdad y solamente la verdad. No podemos llegar a nuestro Padre por medio de mentira, por medio de manipulaciones, por medio de falsedades o por medio de medias verdades o medias mentiras, sino por la verdad absoluta, y la verdad absoluta es de nuestro Dios y es por medio de Jesucristo. Yo soy la verdad, yo soy el camino, pero la verdad y la vida. Entonces es lo que debemos de encontrar, la verdad, y la verdad, pero no torcer la verdad que nosotros debemos de comprobar, porque si nos predican otra cosa, a lo mejor estamos pensando que estamos en la verdad porque nos están predicando. Pero vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 1. Sin querer estaban escuchando la palabra, estaban aceptándola bien, pero no se han dado cuenta de que en estas personas, hablándoles de que ya se están desviando, ya no están en la verdad. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio. No que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y qué sea anatema? Maldito, o sea, de maldad, o sea, que va a ser malo, todo lo que emprenda, todo va a ser malo. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, si alguien les empieza a hablar de la palabra de Dios, pero distorsionada, os dice, si nosotros mismos les habláramos distorsionado con la palabra, también seremos malditos, seremos anatemas, tendremos maldición si nosotros torcemos la palabra. Por eso dice, parece que ya se están desviando, parece que ya es otra doctrina, aunque no es que exista otro evangelio, nada más hay uno, pero lo están confundiendo, se están dejando manipular por todo ello. Dice Jesucristo también que si permanecemos en su palabra, en la palabra de nuestro Dios, vamos a ser sus discípulos y vamos a conocer la verdad. Si seguimos el camino de Jesucristo, vamos a conocer lo que es la verdad absoluta, y esa verdad nos hará libres, porque nos podemos volver esclavos bien fácil de lo que nos digan. Aunque no querramos, la gente se vuelve así como ellos, como dice aquí. Estoy maravillado, asombrado de que muy rápido ya estén cambiando el evangelio, porque les están hablando diferente, se están dejando llevar. Dice entonces, pero dice, si nosotros seguimos el evangelio de Jesucristo, si conocemos, vamos a conocer la verdad, y esa verdad nos va a hacer libres de pecado, libres de los manipuladores, libres de los que nos quieren gobernar, porque el gobierno pues también siempre ha querido manipular. Una de las cosas que también usaban para engañar para manipular a la gente
era la misma mantenerlos en ignorancia, que no supieran, que no aprendieran, para que no después no se estén conociendo lo que es la verdad y se levanten. Los reyes tenían sus ejércitos, pero no es que defendieran al pueblo, sino el ejército siempre era diseñado para defender al rey o al presidente. Están diseñados para proteger primeramente al presidente. Entonces cualquier ejército debe de proteger al presidente antes que a cualquier ciudadano, cualquier mortal. Sobre la manipulación de los medios, como dije en un principio, hay una película que vi, que no me acuerdo ni cómo se llama, porque esta película, pero trata de que una compañía empieza a regalar celulares y con internet y teléfonos celulares pues buenos, muy mejores que de los que tenían, y la gente pues va y empieza a adquirir su teléfono. Pero en realidad lo que estaban haciendo es de que por medio de ese teléfono los iban a tener controlados, iban a saber dónde estaban, los podían manipular, porque entonces la información les está llegando, ya no tienen que preocuparse porque mandan una información y se manda a todos, no tienen que estarse congregando o yendo a convencer a la gente, solitos se van a convencer porque tienen esos teléfonos inteligentes. A mí me pasó que hace algunos años tenía mi teléfono viejito, de esos que con la tapita, y cuando ya estaban saliendo los teléfonos inteligentes, y me llaman, me mandan una carta de la compañía de teléfonos donde me dicen: hemos notado que usted tiene un teléfono pues ya muy viejo, nosotros le regalamos un teléfono nuevo para que aproveche el internet y aproveche varias cosas. Y yo dije, pues qué bueno. Y sí, me regalaron un teléfono ya planito como los actuales, con pantalla, con internet y todo. Y dije, qué buenas personas, pero no es que sean buenas personas, es que quieren también que tengamos, por medio de ese internet, pues también consumamos lo que los vendedores pagan también para hacer su publicidad y también para manipularnos, porque por ese teléfono viejo que yo tenía, pues no me iba a enterar de nada. Entonces, suena ciencia ficción, pero porque esa película es como de ciencia ficción, pero es como realidad. Hay un libro que se llama Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, de 1950, donde habla que en el futuro iban a manipular por medio de unas pantallas donde todavía ni siquiera aparecían las televisiones, apenas estaban como apareciendo, y ya le estaba diciendo que en un futuro iban a haber unas pantallas donde iban a poder comunicarse con las personas, cuando eso ni siquiera se pudieran imaginar. O sea, estaba hablando como de las tabletas, del internet, de comunicarnos en vivo, pero era ciencia ficción. Pero dice, pero eso los van a estar manipulando, van a quemar todos los libros para que ya no puedan leer, todo se les va a dar por medio de estas pantallas. Y es como en la actualidad ya nadie compra libros físicos, todo lo quieren por tabletas o por celular. Pero por eso nosotros conservamos las Biblias, los libros todavía físicamente. Así es que vamos a tratar de siempre de tener mucha precaución para que no caer en toda esa manipulación de la gente. Dice Santiago capítulo 3, ya casi vamos terminando, Santiago capítulo 3. Verso 8, dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Cuando dice la lengua es la palabra puede ser muy dañina. Con ella bendecimos a Dios, al Dios y Padre, pero también con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a semejanza de Dios. Por un lado podemos estar hablando bendiciones para nuestro Dios, en nuestras oraciones podemos decir Padre, Padre Santo, y muy adornadas, hablando, bendiciendo a nuestro Dios, pero por otro lado dice que también podemos estar maldiciendo al hombre, y eso no puede ser. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, aquí parece que nos está alarmando, dice, hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas.
es como que está preocupado porque de lo que estamos haciendo, de lo que estaban haciendo ahí, dice de que por una parte están bendiciendo, pero por otro maldicen a su hermano, maldicen al hombre, no conviene, hermanos míos, dice hermanos míos, o sea, somos iguales, no lo hagan, por favor. Es algo que no podemos, todo lo que hablamos en realidad es lo que tenemos a veces dentro de nuestros corazones, lo que nos está sucediendo y a veces no queremos, pero a veces se nos salen las palabras y no es de que se me salió, me equivoqué, pues ya la teníamos adentro, esas malas palabras, porque nuestro corazón no está muy bien y no nos atrevemos, pero a veces salen esas palabras porque según cómo estamos por dentro, es como a veces vamos a sacar esas palabras o esas maldiciones. ¿Cómo podremos luchar contra todos esos ejércitos malignos, espíritus malignos, o en el internet como los bots, o contra toda la gente que hace maldad, que blasfema, que da maldiciones, o que puede calumniarnos? Porque también dice que la calumnia, hay un dicho que dice la calumnia no, ¿cómo dice? No mancha, pero tizna. Cuando no mancha, tizna. O hay otro, en España dicen, tú calumnia, que algo quedará. O sea, que aunque no sea cierto, algo de esa calumnia, aunque después se muestre la verdad, pero algo queda. Si a una persona le dicen, esa persona robó ese dinero, y a lo mejor no fue cierto, pero ya quedó mucha gente. Lo que hacen los bots en el internet es que dicen mentiras, después se comprueba que es una falsedad lo que están diciendo, pero hay mucha gente que no se enteró que es verdad o que era mentira. Se queda con lo que dijeron los bots o con lo que dicen los espíritus malos. Se queda con eso y en sus corazones quedan esas malas experiencias, porque hay mucha gente que no va a escudriñar, no va a conocer la verdad, no va a conocer la verdad de nuestro Dios y se va a quedar con las malas noticias, y por eso es que se empiezan a distorsionar, como ahí dice, se distorsionan del camino. ¿Cómo podemos luchar también contra ese tsunami de falsas noticias, contra ese gigante, contra ese Goliat? Una de las formas es que vivamos en santidad, en la verdad, en honestidad, en integridad, que seamos personas íntegras, porque si no somos unas personas íntegras, si estamos acostumbrados a mentir, a hacer cosas malas, cuando se nos acuse de algo, van a decir, pues sí creo, porque es capaz de eso. Pero cuando es una persona íntegra, que es honrada, es honesta, que está en la verdad siempre, aunque lo calumnien, pues va a tener un escudo. Dice Proverbios capítulo 11. Capítulo 11, verso 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes es la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, mas destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La hipocresía de ellos, la falsedad de ellos los va a destruir, pero la integridad de los rectos los encaminará en ese camino que es nuestro Señor Jesucristo para llegar a nuestro Dios. Otra persona que también se le acusó, ¿a quién se le acusó de que había querido abusar de la esposa de un egipcio? A José se le acusó y lo metieron a la cárcel, pero su integridad también, su honradez, al final quedó libre, porque si hubiera sido débil en ese momento, pues lo hubieran metido a la cárcel, hasta lo hubieran matado, pero su misma integridad pues lo ayudó. Cuando viene también la soberbia, también viene la deshonra. Cuando somos soberbios, necesitamos ser humildes también, humildes, honrados, íntegros. Todo eso nos va a ayudar que cuando nos empiecen a decir mentiras, empiecen a calumniar o a decir falsedades, nosotros vamos a estar de una forma protegidos. Ya para finalizar, vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, verso 7, es otro también consejo que nos dan.
Dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, al que honra, honra. Seamos justos. Si debemos, dice, tienes que pagar, pero no nada más deber dinero. Si debemos ayuda, tenemos que ayudar. Si debemos compasión, si debemos amor, si debemos justicia, si debemos todo eso, hay que darlo, hay que hacerlo. Al que temor, temor, y el temor de nuestro Dios no es miedo, es respeto también. Al que honra, honra. O sea, debemos ser justos. Cuando somos justos así también, entonces esas calumnias no van a perdurar, no van a perdurar en nosotros. Hay un cuento que leí, ya para lo último, un cuento acerca de una mujer que se llamaba Verdad y se encuentra con otra mujer que se llamaba Mentira. Se encuentran y le dice la mujer que se llama Mentira, hola, dice, ¿cómo estás? Mira, ven, te invito, qué hermoso día, es un hermoso día acá afuera. Y como que no cree porque duda, pero sale y ve y dice, pues sí, es un día soleado, muy bonito, maravilloso. Dice, la mentira me dijo una verdad, es verdad lo que dice. Y luego le dice, está el calor muy, muy rico, pero hay un lago aquí adelante que está hermoso, está cristalino, es agua limpia, está hermoso, fresca. Y van y dice, efectivamente es un lago hermoso, agua cristalina. Dice, me está diciendo la verdad. Y le dice, vamos a meternos a refrescarnos. Se quitan la ropa, se meten a nadar y dice, efectivamente está rica el agua, está muy... Y están ahí jugando, están ahí entreteniéndose. Ya después la mentira dice, bueno, ya me voy, se cansa, se sale y agarra la ropa de la verdad, de la mujer que se llama Verdad, y agarra también su ropa y se va. Y cuando sale la mujer que se llama Verdad, no encuentra su ropa. Y empieza pues a preocuparse, empieza a caminar y la gente la empieza a criticar. Dice, mira qué desfachatez, mira esta mujer que impúdica, empiezan a criticarla. Y la enseñanza de esto es de que la mayoría de la gente prefiere una verdad disfrazada a una mentira, prefiere una mentira disfrazada a una verdad desnuda. Cuando la verdad es dura, es cruda, a veces no la quieren aceptar porque no me gusta esa verdad que me están diciendo, porque como que no me agradó esa verdad. Pero cuando me dice una mentira disfrazada, adornada, que parece que sí me conviene, ahí sí la prefieren, ahí sí no dice nada. Nosotros debemos de aceptar siempre la verdad de nuestro Señor, la verdad absoluta, que es la verdad inconfundible, innegable, que es la palabra de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, que Dios los bendiga y paz a vosotros.